Buenas noches. Imagina que estás en un pueblo, uno pequeño, uno rodeado de árboles, niebla y silencio. Un pueblo donde todos se conocen, donde todos se observan, donde nadie está realmente solo, aunque viva entre paredes. Ahí, la oscuridad no empieza cuando cae el sol, empieza cuando alguien mira demasiado, cuando una mujer envejece sin casarse, cuando otra camina sola por el bosque, cuando un niño enferma de repente y nadie sabe por qué. Entonces empiezan los susurros. Bruja. No hace falta pruebas. Solo una mirada rara, una palabra a destiempo, una olla que huele distinto. Porque el miedo necesita rostro, y el pueblo lo encuentra en la que no encaja, en la que llora por las noches, en la que habla con gatos, en la que sabe preparar una infusión. La Edad Media no era solo fe, era ansiedad, era desesperación, y cuando no se entiende algo, se castiga. Las vacas dejan de dar leche, alguien sueña con el demonio, un bebé nace con manchas en la piel, y entonces alguien recuerda a esa mujer, a la que vive sola, a la que no reza como los demás, a la que dijo que la tormenta venía, y vino, y ya está. Bruja. Una palabra más fuerte que la verdad, más pesada que la justicia. Porque en esos pueblos, en esas aldeas, la lógica no servía de nada. Servía el fuego. Se hacían juicios. A veces. Pero no como los conocemos hoy. Si flotaba, era culpable. Si se hundía, era inocente. Pero ya estaba muerta. Los hombres la miraban desde la plaza. Las mujeres apretaban los rosarios. Y los niños aprendían. Aprendían que la diferencia se paga, que la sabiduría asusta, y que una palabra puede ser sentencia. Bruja. Así se llamaba al dolor que no se quería ver, a la rabia contenida, a la frustración de una vida sin respuestas, porque cuando no se entiende el mundo, se necesita una culpable. Y mejor si es vieja, y mejor si es pobre, y mejor si no tiene a nadie que la defienda. Así nacía una casa. No por maldad, por costumbre, porque señalar era más fácil que comprender, y en esa Edad Media oscura, donde la muerte acechaba en cada esquina, la bruja era un alivio, una manera de explicarlo todo, sin tener que entender nada. Bruja. Una palabra simple, demasiado simple para todo lo que contenía. La decían las madres para asustar a sus hijos. La susurraban las vecinas cuando algo salía mal. La escribían los monjes en los márgenes de sus manuscritos. Y al final, todos terminaban creyéndola. Porque era más fácil tener miedo de una mujer que de una enfermedad sin cura, que del hambre, que de la peste, que del demonio que nadie podía ver, pero todos juraban sentir. En muchos pueblos, las brujas no eran las malas. Eran las que sabían demasiado. Sabían cuándo cortar una raíz. Sabían qué planta calmaría el dolor de una madre. Sabían leer el cielo, las nubes, los animales. Y eso, en una sociedad que odiaba la incertidumbre, no era sabiduría, era herejía. Una mujer que no obedecía, que hablaba con firmeza, que no lloraba en misa, que no dependía de un hombre, era peligrosa. La Inquisición no empezó de golpe. Primero vinieron las dudas, después los sermones, después las acusaciones anónimas, después el fuego. Quemar una bruja era un acto público, un ritual, una ceremonia. Había confesión, aunque no fuese verdadera. Había testigos, aunque no hubiesen visto nada. Y había redención, si gritaba lo suficiente mientras ardía. Muchos pensaban que el fuego purificaba, que el dolor borraba el pecado, que la muerte devolvía el orden, porque el problema no era ella, el problema era el miedo a lo desconocido, el miedo a perder el control, el miedo a que Dios no escuchara. Y en ese miedo, la mujer que curaba con hierbas se volvía bruja, la mujer que soñaba con cosas raras se volvía bruja, la que bailaba sola, la que hablaba con los muertos,
la que cantaba en una lengua antigua, la que sabía decir no. Todas ellas eran necesarias, y todas ellas eran sacrificadas, y aunque hoy parezca absurdo, era parte del orden, como las estaciones, como la cosecha, como la muerte. Y cuando el cuerpo ya no servía, quedaba la ceniza. Pero la palabra no moría, quedaba flotando en el aire, como una amenaza, como una advertencia, porque no era solo contra ellas, era contra todas. Una forma de decir, esto te puede pasar si pensás demasiado, si te salís del camino, si hablas cuando nadie te preguntó. Y así, durante siglos, la historia se llenó de fuegos, de gritos, de silencios. Nadie guardaba las cenizas, nadie rezaba por ellas, nadie escribía sus nombres, pero estaban ahí, en la tierra, en los cuentos, en las pesadillas, y aún hoy, si prestas atención, podés escucharlas, no con los oídos, con la piel, con la memoria, con esa parte tuya que todavía recuerda que hubo un tiempo en que pensar. Era peligroso. A veces, la caza de brujas no comenzaba con una mujer. Comenzaba con una vaca muerta, con un bebé que no respiraba, con una tormenta que arruinaba la cosecha, con una gallina que no ponía huevos. Eso bastaba. Eso era suficiente para que alguien empezara a sospechar, porque en la Edad Media, el azar no existía. Todo tenía un motivo. Y si Dios no lo había querido, entonces lo había querido el diablo. Y el diablo, decían, necesitaba sirvientas. Y esas sirvientas eran humanas. Tenían nombre, tenían rostro, tenían historia. Pero nada de eso importaba cuando alguien las señalaba con el dedo. Una mirada desviada, una oración maldicha, una cruz al revés en la pared de adobe, una sombra que no se comportaba como debería. Eso era suficiente. La paranoia era un veneno lento. Entraba por los ojos, se colaba por las grietas de las casas, se mezclaba con la comida, con el agua, con el pan, y transformaba a los vecinos en verdugos. Nadie quería ser el siguiente. Nadie quería parecer diferente. Nadie quería que se dijera, ella también va con ellas. Así se sostenía el sistema, no con justicia, con miedo. Y ese miedo era tan fuerte que algunos confesaban lo que nunca hicieron. Confesaban por salvar a sus hijos. Confesaban por dolor. Confesaban porque después de días sin dormir, sin comer, sin ver el sol, era más fácil decir sí. Más fácil inventar un aquelarre, un pacto, una danza desnuda bajo la luna. Más fácil dar nombres. Y cuando daban nombres, empezaba otra ronda, otro juicio, otra soga, otro fuego. Las torturas no eran castigos, eran rituales. El agua, las agujas, los hierros al rojo vivo. Todo tenía su lógica. Si flotabas, eras bruja. Si te hundías, eras inocente. Pero estabas muerta. Así funcionaba, y nadie lo cuestionaba. Porque cuestionar también era pecado. También podía hacerte sospechosa. Incluso las que eran perdonadas ya no eran las mismas. La comunidad no olvida. La comunidad no perdona. Podías volver a tu casa, pero tu casa ya no era un hogar. Podías mirar a tus vecinos, pero ellos no te veían. Solo veían la palabra en tu espalda, esa que no se decía en voz alta, pero todos sabían que estaba ahí. Bruja. La llevabas como un tatuaje invisible. Te seguía al mercado, a la iglesia, al campo y hasta el sueño. Porque incluso dormida, sabías que no estabas a salvo. Nadie lo estaba. Y esa era la verdadera brujería. No las pócimas, no los conjuros, no los gatos negros. Era el poder de convertir el miedo en norma, la sospecha en religión, el silencio en virtud. Así se construyó la historia. No con héroes, ni con santos, con mujeres quemadas en plazas públicas para que el resto durmiera tranquilo, o creyera que dormía tranquilo, porque en el fondo sabían que la próxima vela encendida podía ser por ellos. Tenían verrugas, cabello enmarañado,
una mirada esquiva, una risa aguda, o simplemente vivían solas. Eso bastaba, porque la imagen de una bruja ya estaba dibujada en la mente de todos. Y cuando el miedo tiene forma, solo hace falta encontrar a alguien que encaje. Una mujer con hierbas colgadas en la puerta, otra que paría sin ayuda, otra más que hablaba sola, o que no iba a misa. Una vez que los ojos sospechaban, ya no podían dejar de ver. Y lo que veían no era una mujer, era un peligro, porque la Edad Media no necesitaba pruebas, le bastaban los símbolos, una escoba junto a la chimenea, un gato negro que cruzaba el umbral, un tatuaje, una cicatriz, una luna pintada en la pared. Todo servía. Todo podía ser leído como un pacto. Y entonces venían los hombres, los jueces, los vecinos, los inquisidores, y detrás de ellos, el pueblo, el que aplaude, el que grita, el que se persigna, pero no defiende. Porque en cada juicio por brujería, lo más triste no era la sentencia, era el silencio de los demás, el que se queda callado, el que se convence de que ella algo habrá hecho, el que, por miedo, no la mira. Ese silencio es el que la empujaba al fuego, más que las palabras, más que las sogas, más que los gritos, y el fuego. El fuego era puro. Decían que purificaba, que limpiaba el alma, que borraba el mal. Pero lo que borraba era la memoria. Nadie recordaba su risa, ni su voz, ni su historia. Solo quedaba el rumor de que alguna vez fue bruja y que por eso merecía el final que tuvo. Y así, una mujer menos, una voz menos, una vida menos. Pero el miedo seguía y buscaba otro rostro, otro cuerpo, otra excusa. Porque cuando el miedo gobierna, el fuego nunca se apaga. Y es que la palabra bruja era solo eso, una palabra, un sonido vacío que se llenaba con cualquier diferencia, con cualquier rareza, con cualquier mujer que incomodara. No era necesario que volara, ni que hiciera hechizos, ni que hablara con demonios. Solo hacía falta que no encajara, que no obedeciera, que no se callara. La Edad Media le tenía miedo a lo que no podía controlar, y no hay nada más indomable que una mujer sin miedo. Así que inventaron castigos y pruebas imposibles, como la del agua. Amarraban a la acusada, la tiraban al río, y decían que si flotaba, era bruja, y si se hundía, era inocente. Una lógica tan absurda que solo podía sostenerse con mucho miedo y mucha rabia. Pero funcionaba, porque la que flotaba, moría, y la que se hundía, también. Otra prueba era la de la aguja. Se buscaba la marca del diablo en su piel, un lunar, una mancha, una cicatriz, cualquier imperfección, y ahí se clavaba una aguja. Si no sangraba, culpable, y si sangraba, era que el demonio se escondía mejor, culpable igual. No había escapatoria, no había justicia, solo una cacería. Y lo más triste es que muchas veces las mismas mujeres eran quienes acusaban, las vecinas, las comadres, las madres, porque el miedo divide, porque si señalo a otra, quizás a mí me dejen en paz. Y así, entre susurros y miradas, el pueblo se convertía en verdugo, y la víctima en espectáculo. La llevaban a la plaza, la ataban y la dejaban ahí, horas, días, mientras todos miraban, mientras los niños jugaban cerca, mientras los hombres escupían al suelo, mientras las mujeres bajaban la vista. Y cuando llegaba la hora, no era un juicio, era una ceremonia. El fuego se encendía con calma, con método, con precisión, y mientras ardía, nadie hablaba, nadie gritaba, nadie lloraba, porque si alguien lloraba, también era sospechoso. Así era la lógica del miedo. Quemaba a una, pero alcanzaba a todos. ¿Quieres que te cuente una historia más? Una que no está en los libros. Una que empieza con un susurro y termina con cenizas. Decime, si seguís despierto. Perfecto.
Ya que seguís despierto, te voy a contar otra historia, una más vieja, más escondida, más silenciosa. Una historia que empieza antes de que se hable de brujas, antes del fuego, antes de las pruebas, antes de todo. Porque antes de matar a una mujer por bruja, alguien tuvo que inventar la idea de que una mujer podía ser maldita, peligrosa, sobrenatural, y todo eso nació con el miedo al cuerpo. El cuerpo femenino era distinto, cambiaba, sangraba, daba vida, y también la quitaba. Y como no lo entendían, lo demonizaron. Se decía que la menstruación era impura, que su olor podía marchitar las cosechas, que si una mujer sangraba cerca de un espejo, el espejo se rompía, y si tocaba la masa del pan, el pan no leudaba, y si pasaba junto al vino, el vino se agriaba. El cuerpo femenino era una amenaza, y también una excusa, porque si una mujer enfermaba, era su culpa. Si perdía un hijo, era su castigo. Si tenía un deseo, era su perdición. Y entonces nacieron las supersticiones, las pócimas, los remedios, las sospechas. Una mujer que sabía de hierbas podía ser útil, pero si curaba demasiado bien, era bruja. Una mujer que ayudaba en partos era necesaria, pero si el niño nacía muerto, era culpable. Una mujer que hablaba sola, estaba rezando o invocando. Todo dependía de quién miraba y cómo lo contaba. Y así se fue tejiendo una red, una telaraña, una trampa, que atrapaba a las solteras, a las viudas, a las viejas, a las que no tenían marido, a las que no querían tenerlo, y también a las que lo tenían, pero no obedecían. No hacía falta hacer magia, ni leer libros prohibidos, ni pactar con el diablo. Bastaba con ser mujer y estar sola. Eso ya era sospechoso. Eso ya era peligroso. Y con el tiempo, todo lo que no se podía explicar se llamaba brujería. Una peste, brujería. Un granizo, brujería. Una vaca enferma, brujería. Una mujer que no lloraba en el entierro de su marido, brujería. Y entonces, ya no importaban las pruebas, ni los testigos, ni las palabras. Solo bastaba una acusación, un dedo extendido, un rumor, y el resto ya estaba escrito, en cenizas, en fuego, en miedo. Lo que venía después de la acusación ya no era justicia, era espectáculo. Todo comenzaba con una sospecha. Alguien decía algo, una palabra dicha en voz baja, una mirada de más, una cabra que no daba leche, un niño que tosía en la noche. Eso bastaba. Y entonces, venían a buscarla. No venían con pruebas, ni con respeto. Venían con sogas, con gritos, con piedras en los bolsillos, como si ya supieran que el alma iba a pesar más que el cuerpo. La sacaban de su casa, de su aldea, de su vida, y la llevaban al lugar de los juicios. Pero eso no era un juicio, era un teatro, y ella no era la acusada, era el espectáculo. Ahí, frente a todos, se hacían las pruebas. Flotaba en el agua, bruja, se hundía, inocente, pero muerta. No lloraba bajo tortura, bruja. Lloraba demasiado, culpable también. Tenía lunares en la piel, marca del demonio. ¿No tenía? Entonces algo ocultaba. Todo servía para condenarla, nada para salvarla. Y la gente miraba, observaba, a veces en silencio, a veces con gozo, porque era más fácil mirar una hoguera que mirar su propia miseria. El fuego distraía, el humo tapaba otras vergüenzas, el dolor ajeno hacía más llevadera la propia hambre, y así se iban quemando, una a una, mujeres que no eran brujas, ni santas, ni nada, solo eran personas, con miedo, con dudas, con rabia, con esperanza. Y lo más triste no era el fuego, no eran los gritos, ni siquiera la muerte. Lo más triste era que a veces la propia aldea era quien encendía la leña. Porque en la Edad Media la ignorancia no mataba, la obediencia sí. Había señales, señales invisibles para algunos,
claras como el fuego para otros, un lunar en el cuello, una mirada evasiva, un parto fallido, una vaca muerta sin causa. Cualquier cosa bastaba, porque el miedo no necesitaba pruebas, solo necesitaba dirección. Y cuando el hambre apretaba, cuando el clima fallaba, cuando los niños no sobrevivían, alguien tenía que pagar, y siempre era ella, la que vivía sola, la que sabía de plantas, la que no iba a misa, la que hablaba con los gatos. En las aldeas de Europa, entre el siglo XIV y el XVIII, la caza era sistemática, organizada, cruel. Miles de mujeres, y algunos hombres, fueron arrestados, juzgados y ejecutados por delitos invisibles, por brujería. No bastaba con acusar, había que hacer confesar, y para eso existían los métodos: el potro, la pera oral, el aplastapulgares, el hierro ardiente. La sospecha dolía, pero la confesión dolía más, y cuando la confesión llegaba, no era alivio, era sentencia, porque nadie confesaba sin culpa, y nadie inocente sobrevivía a tanto dolor. Una vez declarada bruja, el destino estaba escrito: podía ser la horca, o el fuego, o, en algunos casos, el agua, atarla de pies y manos, arrojarla a un río. Si flotaba, era bruja; si se hundía, era inocente. Una prueba que mataba por ambos lados. El cuerpo de la acusada se convertía en espectáculo. Los niños miraban, los ancianos rezaban, los hombres hacían silencio, y todos aprendían que no bastaba con ser buena, había que parecerlo, había que obedecer, había que temer, y así, en medio del humo, entre gritos y plegarias, ardía el miedo, y con él, ardía la idea de que una mujer podía tener poder. Un poder que no venía de un señor, ni de un cura, ni de un esposo. Un poder antiguo, instintivo, que no cabía en los libros, y que por eso debía desaparecer. Porque en la Edad Media, la herejía no era pensar distinto, era pensar sola. Y esa llama era más peligrosa que cualquier hechizo. Había señales, señales invisibles para algunos, claras como el fuego para otros, un lunar en el cuello, una mirada evasiva, un parto fallido, una vaca muerta sin causa. Cualquier cosa bastaba, porque el miedo no necesitaba pruebas, solo necesitaba dirección. Y cuando el hambre apretaba, cuando el clima fallaba, cuando los niños no sobrevivían, alguien tenía que pagar, y siempre era ella, la que vivía sola, la que sabía de plantas, la que no iba a misa, la que hablaba con los gatos. En las aldeas de Europa, entre el siglo XIV y el XVIII, la caza era sistemática, organizada, cruel. Miles de mujeres, y algunos hombres, fueron arrestados, juzgados y ejecutados por delitos invisibles, por brujería. No bastaba con acusar, había que hacer confesar, y para eso existían los métodos: el potro, la pera oral, el aplastapulgares, el hierro ardiente. La sospecha dolía, pero la confesión dolía más. Y cuando la confesión llegaba, no era alivio, era sentencia, porque nadie confesaba sin culpa, y nadie inocente sobrevivía a tanto dolor. Una vez declarada bruja, el destino estaba escrito: podía ser la horca, o el fuego, o en algunos casos, el agua, atarla de pies y manos, arrojarla a un río. Si flotaba, era bruja; si se hundía, era inocente. Una prueba que mataba por ambos lados. El cuerpo de la acusada se convertía en espectáculo. Los niños miraban, los ancianos rezaban, los hombres hacían silencio, y todos aprendían que no bastaba con ser buena. Había que parecerlo, había que obedecer, había que temer. Y así, en medio del humo, entre gritos y plegarias, ardía el miedo, y con él, ardía la idea de que una mujer podía tener poder. Un poder que no venía de un señor, ni de un cura, ni de un esposo. Un poder antiguo, instintivo, que no cabía en los libros, y que por eso debía desaparecer. Porque en la Edad Media, la herejía no era pensar distinto, era pensar sola.
Y esa llama era más peligrosa que cualquier hechizo. Y si llegaste hasta acá, quizás todavía estés despierto. Y si estás despierto, es porque algo dentro de vos no se conforma. No con lo que te enseñaron, no con lo que repiten, sino con esa pregunta que nadie se anima a hacer. ¿Cuánto de todo eso sigue vivo? Porque ya no queman mujeres en plazas, pero siguen quemando voces, opiniones, rebeldías, a veces con palabras, a veces con burlas, a veces con indiferencia. La hoguera cambió de forma, pero no de intención, y sigue esperando a la que hable sola, a la que piense distinto, a la que no pida permiso. Por eso estas historias no son solo del pasado, también son un espejo, uno que nos muestra lo que fuimos y lo que todavía podríamos volver a ser. Así que, si te gustó este relato, suscríbete y contame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esto? Porque quizás no estés tan solo, quizás allá afuera, en la oscuridad, alguien más también está leyendo junto al fuego, como vos, como yo, como todos los que no podemos dormir, porque todavía tenemos preguntas, y las brujas nunca fueron el problema, fueron la respuesta.